¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un episodio más de las entrevistas médicas. Les saluda el doctor Rafael Martínez. Estoy con la doctora Josefa Palacio, quien nos va a hablar un poco del tema de endocrinología y especialmente diabetes. Vamos a abordar mucho sobre conocimientos generales para conocer un poco más sobre este tipo de enfermedades. Yo le quisiera dar la bienvenida a la doctora al programa y quisiera, doctora, que nos cuente un poco de su formación profesional para la audiencia, de pronto para que sepa un poco más o menos su campo de estudio. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la entrevista, por permitirme brindar a la comunidad algo del conocimiento y transmitirlo con el objetivo de tener una calidad de vida mejor y con menos propensión a enfermedades prevenibles, como en el caso de la diabetes. Sí. Mi formación es de médico internista aquí en la ciudad de Guayaquil, y en el exterior tuve la oportunidad de realizar como especialidad endocrinología y un curso de alta especialidad en lo que es diabetes y metabolismo. Claro. Doctora, ¿nos podría hablar un poco sobre qué es la endocrinología en sí? ¿Qué sería esta especialidad médica? La endocrinología es una rama muy apasionante dentro de la medicina que se encarga del funcionamiento normal, así como también de las alteraciones patológicas de las diferentes glándulas que tenemos en el organismo. Las glándulas son encargadas de producir las hormonas y de que nos permitan tener un día normal con un desarrollo adecuado. Claro, doctora, y las personas a veces escuchamos las hormonas, hay tal vez muchos mitos. ¿Nos podría hablar qué son en sí las hormonas en nuestro cuerpo? Son sustancias producidas justamente por estas glándulas de secreción interna, la mayoría, que se encargan de que nuestro metabolismo interno funcione de la mejor manera. Dependiendo de cada glándula, va a hacer su acción diferente. Claro. ¿Y cuáles son los órganos en sí que estarían involucrados en la producción de las hormonas? Tenemos, como se conoce en la endocrinología, un director de orquesta que es la hipófisis, que se encuentra a nivel del cerebro, y esta se encarga de coordinar el funcionamiento de las demás glándulas a través de la producción de TSH, de hormona de crecimiento, de FSH, de LH, para que en los órganos diana, específicamente a nivel de tiroides, ovarios, suprarrenales, se produzcan otras hormonas como las hormonas tiroideas T3, T4, el cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales y los estrógenos a nivel del ovario. Entonces, gracias a un adecuado funcionamiento tanto de la hipófisis como de los otros órganos, pues el organismo puede entrar en marcha toda su maquinaria de funcionamiento. Claro. ¿Y nos puede hablar un poco sobre las hormonas que hemos mencionado, tal vez un poco sobre los estrógenos, que muchas personas se pueden estar preguntando? ¿Podríamos de pronto comenzar por los estrógenos? Así es, son también unas hormonas muy importantes en la salud de la mujer, principalmente porque brindan un efecto protector. Es por eso que es demasiada importancia tener en cuenta qué es lo que pasa en el momento de la menopausia, Sí. que es cuando su disminución en la producción puede generar algunos problemas que pueden ser también tratados de forma precoz, yendo a un médico internista o un endocrinólogo para detectar tempranamente. Tienen un papel importantísimo en la salud sexual de la mujer y reproductiva, así como en la prevención de osteoporosis una vez que la mujer presenta un estado fisiológico de menopausia. Claro. ¿Y nos podría hablar un poco sobre cómo es el proceso de entrar en menopausia para una mujer? Bueno, pues las mujeres tenemos la producción de estrógenos a lo largo de la vida, desde nuestra primera menstruación, que es conocida como menarca, hasta la última, que es cuando justamente ya hay un cese en la producción de estrógenos, y se van a presentar una serie de cambios que la mujer, dependiendo de cada mujer, de la condición genética, racial, los va a experimentar de diferente manera. Pueden ser cambios a nivel sexual, a nivel reproductivo, van a desaparecer las menstruaciones y todo este cambio, este proceso se llama el climaterio. Y lo que nos preocupa principalmente es cuando ya existe este cese justamente, es que el hueso puede entrar en una etapa de recambio alto, lo que favorecería la osteoporosis si no se brindan las medidas adecuadas. Los estrógenos brindan un factor protector en toda la salud reproductiva femenina. Claro. Doctora, y en cuanto a la vida reproductiva de una mujer, ¿cuál sería su criterio en cuanto a la edad en la cual sería más apropiado tener un bebé y qué riesgos implicaría ya tener un bebé en etapas más avanzadas de la vida? Bueno, lo ideal es pues, que mientras, obviamente no, cuando tenemos una pareja tenemos una relación estable y estamos en condiciones físicas, anímicas y todo lo que implica el traer un niño al mundo, pues todo esto pesa
para tomar la decisión en el mejor momento. Sin embargo, la etapa de la mujer fértil sí idealmente es entre los 20 y 30 años. Claro. Todo esto debe ir de la mano de toda la preparación psicoemocional que debe tener la mujer. Sin embargo, hasta que tengamos menstruación, podríamos concebir. Sin embargo, pues a mayor edad, mayor envejecimiento también de los óvulos, y esto podría traer consigo también ciertos problemas tanto para la madre como para el niño. Entonces, lo ideal es cuando estamos jóvenes, con una buena salud sexual y reproductiva, entonces sí se recomienda idealmente antes de los 30 años. Sin embargo, ahora con métodos asistidos también las mujeres pueden embarazarse a edades posteriores, siempre y cuando tomando en consideración que pueden sumarse algunos riesgos a esto. Claro. Doctora, y en cuanto a las enfermedades que usted ve en consulta, ¿cuáles son las más comunes que se presentan aquí en su consultorio? Dentro de la endocrinología, lo que más, la mayor afluencia de pacientes que vemos justamente son de problemas metabólicos como diabetes y obesidad. En las mujeres jóvenes un dato patológico bastante frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, También. que también, pese a que tiene un componente genético importante, tiene condiciones medioambientales que pueden ser modificadas para disminuir la presentación de o poder tratarlo de una mejor manera con hábitos saludables. La patología tiroidea, es decir, las enfermedades de la tiroides también son bastante frecuentes e importantes. Un número importante de la población tiene hipotiroidismo, o también hipotiroidismo subclínico, que en ciertos casos muy específicos requiere también ser tratado. Ya problemas menos frecuentes, pero que también son parte de la endocrinología, son trastornos a nivel del metabolismo del calcio y el fósforo, controlado por las hormonas paratiroideas. Pueden haber alteraciones igual a nivel de la hipófisis, tumores hipofisarios que pueden dar producción de una hormona en exceso, y esta hormona puede llevar a una serie de cambios físicos y bioquímicos en las personas. Enfermedades ya menos frecuentes, como decía, como acromegalia, enfermedad de Cushing, tumores hipofisarios productores de prolactina, o tumores que no producen ninguna hormona funcional que pueda causar cambios funcionales o físicos en la persona, pero que igual tienen una repercusión en el medio interno. Doctora, en cuanto al síndrome de ovario poliquístico, se escucha bastante. ¿Nos podría conversar un poco en qué implica esta condición y qué cambios en el estilo de vida una chica podría tomar para aminorar la gravedad de su enfermedad? Bueno, sí, principalmente los cambios, y el principal motivo de consulta dentro de lo que es ovario poliquístico es la ausencia de la menstruación, que cuando es por más de 3 meses consecutivos se la considera o se le da el nombre de amenorrea. Esta amenorrea en la mayoría de los casos obedece a síndrome de ovario poliquístico. Existen otras causas de amenorrea, sin embargo esta es la más común. Es un diagnóstico que uno llega tras excluir muchas cosas, pero una jovencita que tiene alteraciones en la menstruación, más de 3 meses no arreglado, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, que tiene antecedentes familiares de diabetes u ovario poliquístico y obesidad, tiene mayor riesgo de tener ovario poliquístico. Físicamente el ovario poliquístico también en algunas pacientes nos puede dar algunas características, como el oscurecimiento de los pliegues del cuello, que se conoce como acantosis nigricans. Puede haber también distribución anormal del vello, que se conoce como hirsutismo, es decir, que el vello aparece en áreas donde normalmente no debería aparecer. Es un vello un poquito más grueso y tosco, digámoslo así, que puede aparecer en áreas de bigote, mentón, incluso a nivel de infraumbilical, al nivel de la areola de los pezones, o también a nivel de las piernas. Hay una escala para valorar el grado de hirsutismo. También se pueden notar algunos cambios que son producto del exceso en la producción de andrógenos, es decir, de testosterona, y que generan en la mujer también un poquito de cambio en el estado de ánimo, euforia, y clínicamente también se pueden evidenciar por un poquito de la piel más grasosa o seborreica y la presencia de acné. Estos también son datos que llevan a las jovencitas a la consulta, y justamente tras hacer la exclusión de otras alteraciones se puede completar el diagnóstico de ovario poliquístico o el hallazgo en una ecografía de ovarios de la presencia de muchos quistecitos en número específico para hacer el diagnóstico,
que nos pueden orientar. Sin embargo, tener una sola característica no nos quiere decir que tenemos ovario poliquístico. Okay. Debemos verlo en contexto y ver si hay amenorrea, exceso de la producción de andrógenas tanto clínicamente como bioquímicamente, y o la presencia de quistes a nivel de los ovarios. Entonces es un diagnóstico de exclusión que tome en cuenta la parte física, el examen físico de la paciente, los datos bioquímicos y el ultrasonido de útero y ovario, ¿sí? Sí. Y tras esto podemos concluir si la joven o la mujer en edad adulta, porque también en mujeres de edad avanzada puede haber ovario poliquístico, tiene o no la enfermedad. Y los cambios van enfocados a cambios en el estilo de vida, que son la pérdida de peso. Se ha demostrado que la pérdida de un 10 a 15% del exceso de peso puede contribuir a disminuir las molestias de ovario poliquístico y a lograr que la mujer rompa ese ciclo de amenorrea y ovule y tenga menstruaciones normales. Sí. Estos cambios como con una dieta balanceada, con el consumo calórico que aporte lo que las necesidades de la paciente, actividad física diaria mínima 3 veces por semana, 45 minutos y de una intensidad moderada. Entonces son cambios en el estilo de vida, es alimentación saludable, ejercicio, y si de esta manera no se consigue la ovulación, pues uno hará ya un tratamiento clínico enfocado a la principal alteración bioquímica o clínica que encontramos dependiendo de la paciente. Sí, ¿y necesariamente le va a afectar la fertilidad a una paciente con síndrome de ovario poliquístico o puede que no? ¿Cuál sería su criterio? Hay muchos fenotipos del ovario poliquístico. Hay algunos fenotipos en los cuales se afecta mucho la parte metabólica, con mucha resistencia a la insulina y con un hiperinsulinismo endógeno. Hay otras mujeres que son de contextura delgada y que tienen más alteración a nivel de la fertilidad. Entonces, sí se afecta en un porcentaje importante, alrededor del 30% pueden no tener cambios en el ciclo ovulatorio, pero la mayoría se caracteriza por periodos de amenorrea. Pero puede haber mujeres que tengan un ciclo conservado, sin embargo, que cumplan criterios para diagnóstico de ovario poliquístico. ¿Y podría disminuir el número de quistes si es que una persona tiene cambios en el estilo de vida? O sea, si es que le hacen una ecografía y disminuye el número de quistes, ¿cuál sería su criterio en cuanto a la evolución de esa paciente? Justamente el tratamiento va enfocado a mejorar tanto los cambios que hay a nivel bioquímico, a nivel físico, porque sí es mucho el impacto que siente una jovencita que comienza a tener mucho acné, hirsutismo, el cuello negro y obesidad. Claro. Entonces, todos los cambios que se producen cuando se logra tratar de forma temprana y eficaz, pues se puede ver también los resultados en los seguimientos, tanto a nivel bioquímico como a nivel de imágenes. Claro, justamente si se lo trata, se lo detecta de manera temprana. Y doctora, un paciente por lo general viene a su consulta ya derivado de un médico general, o de pronto hay signos o síntomas que la persona puede tener que lo lleven a pensar que es algo del tipo endocrino. Claro, así es. Muchos pacientes ya vienen con una derivación de un médico internista, de un médico de medicina general, o también incluso que están siendo preparados para alguna intervención quirúrgica y se detectan ciertos cambios hormonales que tienen la importancia de ser tratados antes de que se realice cualquier procedimiento quirúrgico. Y sí, también muchos pacientes vienen porque han notado los cambios. Y sí, es preocupante como mujer tener ausencia de menstruación por más de 3 meses. Entonces, pues no podemos considerarlo como algo normal. Lo mismo si una mujer tiene 40 años, 45 años o 35 años y deja de menstruar, no es que ya le llegó la menopausia. Lo que debemos hacer es estudiar y saber por qué esa presentación tan temprana o por qué estamos teniendo ciclos de amenorrea. Normalmente la menopausia tendría, o en la mayoría de la población, aparece alrededor de los 51 años. Okay. Entonces, si tenemos ya alteración de nuestro ciclo menstrual muy temprano, alrededor de los 30, 40 años, pues lo importante es que consultemos a un endocrinólogo para hacer el estudio de esta amenorrea. Y en las jovencitas, pues sí, igualmente es preocupante estar sin menstruación por más de 3 meses, porque se pueden hacer diagnósticos tempranos que pueden ser igualmente tratados oportunamente y que van a repercutir en una mejor salud sexual, reproductiva y metabólica, porque mucho del tema de ovario poliquístico tiene mucha repercusión metabólica. Claro. Y es un factor, perdón que interrumpa, Sí, es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, una mujer que tiene ovario poliquístico es una mujer que, si no hace cambios en el estilo de vida, tiene un alto riesgo
Primero, de infertilidad, que es lo que conversaba. Segundo, mayor número de abortos si se llega a embarazar. Claro. Mayor fracaso en los embarazos. Luego, esta mujer se embaraza, comienza a tener un embarazo normal, mayor riesgo de tener diabetes gestacional. Claro. La mujer que tiene diabetes gestacional tiene un riesgo mayor de continuar teniendo diabetes cuando termine el embarazo o presentarla 5 a 10 años después. Entonces tiene una repercusión metabólica importante. Y sabemos que la diabetes per se es un factor de riesgo cardiovascular. Claro. Entonces, si ya desde muy temprano estamos expuestos a cambios metabólicos por glucosa alterada, por hiperinsulinismo, por triglicéridos altos, colesterol alto, HDL bajo, todo esto va a ir causando un daño crónico en el endotelio que nos va a favorecer la presencia ya más tardíamente de eventos cardiovasculares. Claro. Les recordamos a las personas que están viendo en vivo que pueden escribir si tienen preguntas para hacerlas durante la entrevista. Doctora, quería conversar también un poco de la tiroides. ¿Nos podría hablar un poco sobre esa glándula y qué sería el hiper y el hipotiroidismo? Claro, la glándula tiroides es una glándula que la tenemos en la cara anterior del cuello, tiene la forma de una mariposa y a simple vista no es visible. Okay. Cuando examinamos a nuestros pacientes y palpamos el cuello, podemos determinar si esta está aumentada de tamaño, no la podemos palpar en algunos casos y en otros podemos detectar la presencia de pequeñas formaciones llamadas nódulos que con ayuda de una ecografía ya podremos decir si es necesario ampliar el estudio o nos quedamos haciendo una vigilancia clínica. ¿Por qué? Porque la mayoría de glándulas también pueden tener pequeños quistecitos, o nódulos tiroideos de característica benigna. Okay. Por eso la importancia de que cuando palpamos la glándula y detectamos algo, nos ayudamos con la ecografía. Claro. Y dependiendo ya de la característica de la lesión puntual que se observe, uno puede decidir si es necesario hacer una biopsia o vigilancia. Esto depende mucho de las características de la lesión y de los antecedentes y todo el contexto de la paciente. Esto en la parte anatómica de la glándula. En la parte funcional, la glándula se encarga de producir dos hormonas que son la T4 y la T3. Estas hormonas son importantísimas para el metabolismo de todo el organismo, ¿sí? Sí. Entonces, gracias a un adecuado funcionamiento de la tiroides, todos nuestros órganos pueden marchar o funcionar de forma adecuada. Tenemos principalmente dos alteraciones en la glándula tiroidea, una que es el hipotiroidismo y otra que es el hipertiroidismo. Los síntomas del hipotiroidismo son muy variados, ¿sí? Okay. Pueden ir, son muy variados e inespecíficos. Mucho se le atribuye la ganancia de peso, que en realidad tampoco es mucho cuando hay un problema de tiroides. Si bien es cierto, puede haber un incremento de unos 2 kilos quizá, pero no justificaría muchas veces el exceso de peso que tenemos. Okay. Puede haber cansancio, fragilidad de uñas, resequedad en la piel, caída del cabello, sentirnos un poco cansados, agobiados, con cambios en el estado de ánimo. Eso es como en una fase inicial. Si esto va avanzando y no tiene el tratamiento adecuado, ya pueden ir apareciendo, todo el metabolismo se va enlenteciendo. Entonces podemos empezar a hablar como mucho más lento, tener muchísimo sueño durante el día, nuestra lengua se puede volver un poco más grande y pesada, la voz ronca. Estos ya son cambios un poquito más severos que también ameritan un tratamiento más urgente, digámoslo así. Claro. Estos son datos de hipotiroidismo. Los datos del hipertiroidismo, en cambio, llevan a la persona a un estado de hipermetabolismo, podríamos decirlo así, y la paciente puede o el paciente puede sentir un poco de temblor, siente que sus manos se tiemblan, taquicardia, ansiedad, un poco de insomnio, muchas veces pérdida de peso o mucho deseo de ir al baño a hacer la deposición, no necesariamente diarrea, pero aumenta el número de deposiciones de la persona. Entonces, el hipotiroidismo nos da unos datos muy diferentes al hipertiroidismo. En la parte de laboratorio sí es preferible ir con un médico para que se los pida, porque esto sí puede generar un poco de confusión al tratarlo de decir únicamente como una orientación. Ahí sí, lo adecuado es, si hay alguno de estos síntomas, pues hacer un chequeo del funcionamiento de la glándula tiroides. A veces se puede encontrar en la parte bioquímica también alteraciones del perfil de lípidos, es decir, del colesterol, que también pueden obedecer a problemas a nivel de la tiroides. Entonces, por eso es importante tener en cuenta,
Es importante también si notamos un crecimiento homogéneo de la glándula a nivel del cuello, esto se conoce como bocio, también es importante en este caso acudir al médico para hacer un diagnóstico temprano. Las enfermedades tiroideas son comunes, mucho más el hipotiroidismo, que muchas veces debuta como una tiroiditis de Hashimoto, que es muy ampliamente conocida también por los pacientes y que tienen un tratamiento que puede ser llevado de forma correcta. Es sencillo el tratamiento, pero sí necesita un acompañamiento de por vida. Claro. ¿Sí? Doctora, y al hablar de metabolismo, ¿qué hay de cierto con esto que se escucha de, tú tienes metabolismo lento, por eso se te hace muy difícil bajar de peso, o otro que dice, tienes metabolismo rápido, por eso se te hace difícil ganar peso? En cambio, ¿qué hay de cierto o es un mito? No, en realidad el peso nuestro va en función de las calorías consumidas y las calorías gastadas. A diferencia de que tengamos un proceso catabólico, es decir, un proceso de enfermedad o de estrés interno, digámoslo así, que nos esté, digamos, de esta manera consumiendo y estemos en un estado catabólico. Claro. Pero si nosotros requerimos al día por nuestra actividad, por nuestro metabolismo basal, más toda la actividad que hacemos, una dieta de 1.500 o 1.700 calorías o 2.000 porque somos deportistas, y consumimos 3.000 calorías, pues evidentemente las 1.500 restantes las vamos a acumular y fácilmente vamos a ganar de peso. Claro. Lo mismo pasa si por estrés, por exceso de trabajo, por nerviosismo o por falta de tiempo, en lugar de comer las 1.500, comemos 1.000 o comemos 800, pues nos vamos a quedar en déficit y vamos a tener una pérdida de peso. Entonces nuestro peso va a ser regulado por nuestra alimentación y por nuestro metabolismo, tanto basal más el que va sumado a las diferentes actividades que tengamos. Trabajo, ejercicio, actividad mental o un proceso de enfermedad. Claro. Que va a aumentar nuestro requerimiento calórico. Claro. Doctora, pasando un poco al tema de diabetes, tengo entendido que es una de las mayores causas de enfermedad e incluso puede llevar a la muerte. ¿Nos podría comentar un poco de qué se trata esta enfermedad y por qué es importante su diagnóstico y su tratamiento? Sí, así como lo dice Rafael, justamente las organizaciones mundiales están muy preocupadas porque esto ya se ha convertido en una pandemia. Yeah. Las cifras que se esperaban para el 2030 ya han sido superadas en extremo. De 1980 acá, al parecer se ha cuadruplicado la cifra de personas con diabetes. Actualmente en el mundo existen 415 millones de personas con diabetes y 382 millones de personas con alteración de la glucosa o glucosa alterada en ayuno o curva de tolerancia alterada o una glucosa postprandial alterada. ¿Sí? Entonces esto habla sí justamente de una pandemia. ¿Por qué ha aumentado tanto? ¿Por qué esta propagación? Justamente es porque los índices de sobrepeso y obesidad también han sobrepasado las expectativas. Recién ayer salió una publicación en El Universo donde los datos a nivel del Ecuador, a nivel de país, es que el 63.5% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y la obesidad es mucho más alta en el género femenino que en el masculino acá en el Ecuador. Entonces, este aumento del sobrepeso y la obesidad ha dado como consecuencia un aumento también en el número de personas con diabetes conocidas y también personas que tienen diabetes pero aún no han sido diagnosticadas. Ahorita se estima que 1 de cada 11 personas tiene diabetes en el mundo. Yeah. Entonces, pues en realidad es una patología muy frecuente, como lo digo, se está convirtiendo en una pandemia. Lo bueno de esto es que es algo prevenible. Pero si no tomamos acción, pues esto va a seguir creciendo. Claro. ¿Y qué sería en sí el proceso de la diabetes dentro del cuerpo? ¿Cómo? Listo. La diabetes es una alteración en la producción de insulina o la acción de la insulina, ¿sí? Esto que va a dar como consecuencia, la insulina es una hormona secretada por unas celulitas que están a nivel del páncreas y que esta hormona se encarga del metabolismo de los carbohidratos. Y que gracias a esto nuestra glucosa en sangre se mantenga normal, que la glucosa puede entrar a la célula y que cuando nos hacemos un examen de glucosa sanguínea, se encuentre dentro de los rangos normales. Sí. ¿Cuáles son los rangos normales? De 80 a 100 en ayuno. Sí. Entonces, si nuestro cuerpo tiene insulina, pero esta insulina no puede actuar de forma adecuada, se traduce en diabetes por resistencia a la insulina. Si nuestro cuerpo por alguna razón, ya sea por el tiempo de evolución del trastorno,
por algún proceso quirúrgico o por alguna condición clínica per se, disminuye la cantidad de células productoras de insulina, nuestro cuerpo ya no está produciendo la cantidad de insulina adecuada, pues evidentemente también vamos a tener alteración de la glucosa. Entonces, ya sea un problema en la acción de la insulina o la secreción de la insulina, va a dar como consecuencia la diabetes. ¿Y qué es la diabetes? Es una alteración metabólica importante, donde la principal característica es la elevación de los valores de glucosa. ¿Por qué digo la principal característica? Porque viene acompañada de una serie de cambios bioquímicos que facilitan aumentar el riesgo cardiometabólico, ¿sí? Claro. Y que justamente es la obesidad, que per se o por sí misma viene a ser un estado inflamatorio en el organismo. Sí, sí, sí. Viene la dislipidemia, que acompaña a la mayoría de personas con diabetes o con obesidad. ¿Qué es la dislipidemia? Es la elevación de las cifras de colesterol total, mayor colesterol, digamos LDL o colesterol malo, un poco más alto. Sí. El HDL, que es considerado un colesterol protector, se encuentra en cifras más bajas del límite ideal, y los triglicéridos también altos. Y esto muchas veces los pacientes dicen, sí, a veces me sube, a veces están normales. Claro. Justamente esta es una característica de la dislipidemia de la persona con diabetes. Okay. A veces un poquito alto el colesterol, a veces un poquito altos los triglicéridos. Claro. Pero esto de forma crónica va a ir dañando nuestro endotelio y va a favorecer problemas cardiovasculares. Otra alteración frecuente en las personas con diabetes es que viene acompañada de hipertensión arterial. Okay. Y también de citoquinas inflamatorias que se generan en situaciones de estrés. ¿Y por qué pasa esto? Porque la conformación de los adipocitos, que son las células grasas, también se va a modificar. Entonces el cuerpo está constantemente inflamado. Y aunque no nos causa ninguna molestia, estamos asintomáticos, no tenemos dolor, el momento en que ya se evidencian cambios en glucosa, colesterol, triglicéridos, hemoglobina glicosilada, que es otro parámetro, necesitamos ser muy acuciosos en lo que es el tratamiento, en alcanzar las metas, tener un adecuado control metabólico completo, no solamente control de la glucosa, las metas son más. Claro. Doctora, ¿a qué se refiere con eso del estado inflamatorio crónico? ¿Nos puede hablar un poco de eso de las citoquinas inflamatorias? Sí, justamente es que el estado de obesidad cambia la conformación de los adipocitos, que son las células grasas, y estos, en lugar de solo estar en su función de termogénesis y las funciones normales de una célula adiposa, va a comenzar a producir ciertas sustancias inflamatorias como interleucinas, se llaman estas, o también la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda que nos habla de un proceso inflamatorio. Entonces es como que nuestro cuerpo está constantemente expuesto a oscilaciones de sustancias endógenas o internas que van causando inflamación. Y la inflamación no es buena. Muchas veces cuando sentimos inflamación por un golpe sentimos dolor. Claro. Sentimos rojo, caliente, dolor. Igualmente se genera una inflamación interna en el endotelio, que es la parte vascular, y que esto es lo que se ha demostrado que a la larga y con el paso del tiempo estar expuestos a este estado de estrés crónico, pues va a favorecer la presencia de eventos cardiovasculares. Claro. Y entonces, si muy jóvenes o si desde niños ya tenemos sobrepeso o tenemos obesidad, estamos acelerando toda esta inflamación desde muy temprana edad. Okay, claro. Entonces, por eso es que las recomendaciones son ser saludables, hacer ejercicio y mantener nuestro peso adecuado para no estar expuestos desde tan pequeños a todos estos cambios inflamatorios. Porque si bien es cierto, antes la diabetes aparecía a los 50, 60 años o incluso a edades más avanzadas como parte del envejecimiento, ahora tenemos incluso casos de diabetes tipo 2, es decir, de diabetes que puede ser prevenida en niños de 8, 10, 7 años. Entonces, los medicamentos que necesitábamos utilizarlos a los 50, 60 años, ahora los estamos usando a los 8, 9 o 10 años. ¿Por qué? Porque la obesidad desde temprana edad ya viene generando cambios. Entonces, ahora no sería justo que una persona joven de 30, 35 años ya tenga su primer evento cardiovascular. Claro, sí, Eso genera una peor calidad de vida para esa persona, genera más costos para el Estado y por ende pasa a ser una carga tanto familiar
como una carga laboral. Claro. Y doctora, ¿qué manifestaciones, una persona que ya se ha hecho exámenes de sangre, tiene la glicemia elevada, ya ha pasado por un médico, pero de pronto una persona que no quiere ir al médico, ¿qué cuestiones podría él observar en su cuerpo, en su estilo o en su vida que podrían ser un indicio, aunque sea para la familia, de que debería ir a hacerse chequear con un médico? Así es, lo importante es que intervengamos lo más temprano posible. Ya cuando tenemos pérdida de peso, nos levantamos a orinar 4 o 5 veces en la noche, Claro. Estamos con adormecimientos, calambres, la boca seca, con mucha hambre y perdiendo peso, Claro. probablemente ya tengamos una diabetes manifiesta que ya necesita ser tratada de forma urgente porque ya nos está generando problemas. Claro. Entonces ahí no queda duda de que nuestra diabetes está muy descontrolada y que necesitamos incluso un tratamiento intensivo. Okay. Es diferente y debemos captarnos antes, ¿sí? Claro. Cuando esos 318 millones de personas que tienen la glucosa alterada ya deben estar generando cambios en el estilo de vida. Entonces ahí debemos irnos mucho más atrás. Si tenemos sobrepeso, el índice de masa corporal debe ser menor a 25. A veces es difícil saber cómo calcular nuestro índice de masa corporal, pero la circunferencia de cintura es un dato importante. Entonces, si nuestra cintura en mujeres mide más de 80 o en varones mide más de 90, es un factor de riesgo cardiovascular y que nos debería orientar a ir a un médico y hacer la búsqueda o el tamizaje, digámoslo así, de diabetes. Claro. Si tenemos antecedentes familiares de diabetes, la diabetes tipo 2, que es la diabetes justamente de la edad avanzada y que puede ser prevenida, los antecedentes familiares pesan mucho. Si tenemos nuestros papás con diabetes, nuestros hermanos con diabetes o abuelos con diabetes, ya tenemos un factor de riesgo que debemos hacer un chequeo. Y si aparte de este antecedente familiar yo tengo sobrepeso u obesidad, ya tengo 2 factores de riesgo, más la población latina se considera otro factor de riesgo. Todas las mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico también deberían ser estudiadas para descartarse que no haya alteración de la glucosa. Otras características, aquellas mujeres que han tenido un hijo que haya pesado más de 4 kilos al nacer, también la macrosomía, es decir, el tener niños grandes, también es un factor de riesgo para la madre y para el niño. Sí. Aquellas mujeres que han tenido diabetes gestacional también deben buscar la presencia de diabetes y algunos datos importantes al examen físico. Si nosotros observamos que nuestro cuello está muy negrito, como si estuviera sucio, o a nivel de los pliegues de la axila o la ingle o los codos, es otro indicativo de que probablemente estamos produciendo mucha insulina y eso está causando esa acantosis, que es el nombre. O a veces, muchas de las veces los pacientes consultan con el dermatólogo por la presencia de unas como verruguitas a nivel del cuello. Y se están constantemente sacando las verruguitas, cuando esas verruguitas son consecuencia igualmente de cambios metabólicos y de un hiperinsulinismo endógeno. Si tenemos los triglicéridos muy altos, también debería investigarse diabetes. Entonces, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, carga familiar para diabetes, síndrome de ovario poliquístico, la acantosis, que es el oscurecimiento del cuello, una cintura mayor de 80 o mayor de 90 en varones, niños que tienen más de 4 kilos al nacer o madres que tuvieron diabetes gestacional, debe hacerse la búsqueda intencionada de diabetes. Entonces, prácticamente la mayoría de la población entramos dentro de hacer un tamizaje para diabetes. Si el tamizaje sale normal, se aconseja repetirlo después de unos 2 años, si es que se han modificado los factores de riesgo. Si no he empezado a hacer ejercicio, si me sigo alimentando mal, si no he hecho ningún cambio en favor de disminuir este riesgo, se podría hacer hasta cada año, o si tengo algún dato de alarma, pues podría ser antes, ¿sí? Claro, doctora. ¿Nos puede hablar también un poco sobre los tipos de diabetes que hay? Tal vez el tipo 1, diabetes tipo 2, que muchas personas pueden escucharlo, pero ¿nos podría conversar de qué se trata? Sí, lo primero y lo más importante que me gustaría puntualizar para conocimiento de las personas es que no existe el tipo de diabetes emocional. ¿Sí? Porque eso sí genera mucha confusión en las personas y creen que por las emociones les dio diabetes o que por las emociones su diabetes no se puede controlar. Entonces este es un mito en realidad que sí debemos empezar a trabajarlo mucho más. Existen de forma principal 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una diabetes no prevenible. Este es un trastorno autoinmune donde las células que producían insulina dejaron de producir insulina. Entonces no existe forma
de que como individuo pueda hacer algo para favorecerla o para evitarla. Sí. Quien va a tener diabetes tipo 1 la va a tener y no hay vuelta atrás. Claro. El tratamiento es desde el inicio con insulina. Okay. Generalmente aparece en edades muy tempranas. El pico de mayor presentación puede ser entre los 9 y 14 años. Okay. Sin embargo, a cualquier edad se puede presentar y esta se caracteriza porque las células que producen insulina ya no la están produciendo y por eso justamente es que el tratamiento es con insulina desde el principio. Okay. Generalmente son personas delgadas y sin factores de riesgo, ¿sí? Okay. Y también muy pocos antecedentes familiares de diabetes, ¿sí? Okay, entonces, claro. la diabetes tipo 1 no es que porque yo tengo diabetes, mi hijo, si a mi hijo le da diabetes tipo 1, es porque yo tengo diabetes. Claro, es sí. muy poquita esa asociación, Okay. ¿sí? Y si también la persona que tiene diabetes tipo 1 se embaraza o el hombre desea tener un hijo, el porcentaje de que su hijo tenga diabetes tipo 1 es muy bajo, ¿sí? Claro. Porque es una enfermedad autoinmune y el porcentaje de esta podría ser de un 4% o incluso menor. Sí. Si los dos padres tuvieran diabetes tipo 1, podría llegar a un 9%. Okay. La diabetes, el otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que es la diabetes que se detecta en el embarazo, Sí. pero a partir de las 20 semanas del embarazo. Okay. Si yo soy una mujer que se embaraza y le detectan diabetes o la glucosa sale alterada a la segunda, tercera, cuarta o 15ª semana del embarazo, no es una diabetes gestacional. Yeah. Es una diabetes que ya existía, pero que no sabía porque no me había hecho los controles. Claro. Y que como ahora fui al médico, al ginecólogo, me hacen controles y tengo diabetes. La diabetes gestacional es la que se produce después de la semana 20. Es por eso que como norma, toda mujer embarazada con o sin factores de riesgo, porque ya es una norma, debe realizarse una curva de tolerancia oral a la glucosa en la semana 24. Claro. ¿Sí? Y posteriormente un tamizaje, quienes salieron positivas para ver, ya terminado el embarazo, si fue solamente durante el proceso del embarazo por sí, o este continúa a lo largo de la vida y necesita tratamiento posteriormente. Y el otro tipo de diabetes, que es el grueso de la población, que representa el 90% de todos los casos de diabetes, es la diabetes tipo 2. Okay. Es la diabetes que tiene la mayoría de personas, es decir, de cada 10 personas con diabetes, 9 van a tener diabetes tipo 2. Y es la que viene acompañado de los factores de riesgo que habíamos conversado: sedentarismo, obesidad, colesterol o triglicéridos altos y todos estos cambios. Entonces, cuando tenemos este tipo de diabetes, existen varios abordajes. Claro, sí, sí. Que uno va enfocado a los cambios en el estilo de vida, una alimentación adecuada, el ejercicio y el tratamiento farmacológico adecuado, dependiendo las características de cada paciente. Sí. No todos son candidatos, por decirlo, al mismo medicamento. Según el paciente, cada medicamento debe ser según las características físicas del paciente y la enfermedad, depende del tratamiento que debemos dar. En algunos casos, inclusive, dependiendo cómo debuta el paciente, se hace uso de insulina. Y esta no causa ningún problema, no es la causante de ceguera, de amputaciones, como muchas veces se distorsiona piensa, el concepto de la insulina, ¿sí? Sí. Entonces, si su médico considera que lo ideal en el momento de su diagnóstico es usar insulina, pues hay que confiar en el médico y dejar que la glucosa se controle de mejor manera con insulina. Sí. Si su médico dice que lo conveniente es utilizar pastillas porque con eso se va a controlar, perfecto. Si un tiempo está con pastillas y no es suficiente y se quiere hacer el cambio a insulina, se puede hacer. Lo importante es que el paciente esté en metas de control. Sí. Doctora, ¿nos puede conversar un poco sobre los cambios nutricionales y también los de ejercicio que se recomendarían en estos pacientes? Así para es. prevenir o enlentecer. Para prevenir, lo ideal es que toda la población ya vayamos haciendo cambios en nuestro estilo de vida, ¿sí? Sí. Que tengamos una vida un poco más saludable, más activa. Entonces podemos empezar por cosas muy sencillas, como disminuir el uso de elevadores, utilizar más claro. las gradas, evitar las escaleras eléctricas, evitar estar cambiando el canal desde la cama, preferible movilizarnos un poco. Incluso a veces se hacen campañas tan sencillas como poner el tacho de basura lejos de nuestro escritorio. Listo. Y con ese objetivo nos vamos a levantar más veces a botar la basura, lo cual nos va a generar un poquito más de movimiento. Claro.
Lo recomendable es, ahora hay muchas facilidades tecnológicas que nos permiten saber qué tan activos estamos siendo. Entonces podemos descargar una aplicación en nuestro teléfono y saber cuántos pasos caminamos al día. Lo ideal, la meta es caminar 10,000. Pero si yo camino y me doy cuenta que estoy caminando 1,000, con que suba a 5,000 ya es ganancia. Entonces debemos empezar por actividad. Si ya luego podemos subir la intensidad y llegar, la cantidad y llegar a 10,000, perfecto. Si luego 10,000 lo hacía en 1 hora y ahora lo quiero hacer en 30 minutos, pues debo ir aumentando la intensidad del ejercicio. El ejercicio, para que tenga un efecto benéfico y acumulado, tiene que ser realizado mínimo cada 48 horas. Es decir, no es muy recomendable que yo no haga nada de lunes a viernes y que sábado y domingo corra 3 horas o que juegue 3 partidos de fútbol o de vóley. Eso no va a tener tanto efecto en la parte de nuestro organismo y salud como tal. Entonces, un poco más de caminata, si les gusta el baile, el ejercicio que la persona disfrute. Pero que sea cada 48 horas con ese intervalo. Si queremos hacerlo todos los días, mucho mejor. Y que la intensidad también vaya aumentando. En cuanto a la alimentación, sí es recomendable disminuir el consumo de azúcares simples. Los azúcares simples, el azúcar de mesa, miel, panela, es igual consumir azúcar blanca o morena. Tienen la misma cantidad de calorías, ¿sí? Si yo no estoy quemando esas calorías, pues las voy a acumular. Entonces, recomendamos algo muy sencillo como evitar las bebidas azucaradas. Evitar la Coca-Cola, los jugos, todo lo que ya viene con azúcar agregada, ¿sí? Y también los jugos naturales, aunque parezcan naturales y muy saludables, también son un aporte de calorías y de azúcar importante, porque las frutas también tienen un azúcar simple, ¿sí? Entonces lo ideal es que a la fruta la comamos como fruta, que hagamos el ejercicio de masticación, que aprovechemos la fibra de las frutas y también las vitaminas y minerales. Si le hacemos jugo, perdemos la fibra y lo único que estamos aprovechando es el azúcar de esa fruta. Y en calorías tienen lo mismo que un refresco con azúcar. Entonces lo ideal es que comamos frutas. Tampoco, porque son frutas, exceder en el número de frutas al día. 2 o 3 frutas al día es lo recomendable. Y también elegir las que tienen más fibra y menos azúcar. Muchas veces un mango tiene mucha más azúcar que lo que tiene una manzana, o lo que tienen 10 frutillas o 10 uvas que tienen un poquito más de fibra. Disminuir también las grasas saturadas, es decir, evitar los alimentos fritos, las golosinas, las cosas que vienen preparadas con muchos aditivos para preservar, porque también tienen mucho sodio, mucho fósforo. Entonces, mientras más saludable y variada sea nuestra alimentación, mejor. En nuestro grupo de pacientes con diabetes, ¿qué es lo que les sugerimos a los pacientes? Que del plato, la mitad del plato sea de verdura, de ensalada y de muchos colores. La otra cuarta parte vendría a ser el carbohidrato, donde entran todos los cereales, arroz, pan, pasta, puré, yuca verde, todos estos, ¿sí? Y la otra cuarta parte del plato debería ser la proteína, porque si no también nuestras dietas a veces son ricas en hidratos de carbono, ricas en grasas y con muy pequeña porción de proteína. Entonces, una alimentación balanceada que incluya todos los tipos de alimentos es lo ideal. Y para beber como bebida hidratante, el agua. Así es. Y como postre, la fruta. Doctora, ¿nos puede conversar un poco de las consecuencias en el cuerpo, de pronto el pie diabético? Y ya para ir concluyendo la entrevista, las consecuencias, en fin, de la diabetes en el cuerpo. Bueno, la diabetes, cuando conversamos con los pacientes, hacemos un panorama general. Entonces yo siempre les planteo 2 posibilidades. Una, de que hagamos las cosas bien desde el principio y tengamos buenos resultados a largo plazo. Y eso depende de una alimentación adecuada, del control de glicemia en casa, que es a través del monitoreo, que es una ayuda para saber cómo me estoy controlando, ¿sí? Y saber si estoy en metas. Las metas que nos habíamos olvidado, que nuestra glucosa en ayuno sea entre 70 y 120, para quien tiene diabetes, ¿sí? Y que después de las comidas esta glucosa no sea mayor de 160. Con esto, cada 3 meses debería hacer un examen que es de hemoglobina glicosilada, y esta debe ser menor de 7%. Dependiendo de cada paciente, se individualiza, ¿sí? Entonces, si yo estoy en meta, si mi glucosa está normal, si mis colesterol, triglicéridos, presión y peso están normal, mi panorama es muy bueno. Y es como el de una persona que no tiene diabetes, porque todo lo tengo bajo control, ¿sí? O el riesgo de complicaciones se disminuye muchísimo. Sin embargo,
si yo elijo el otro camino y el panorama va a ser diferente. Claro. Si mi glucosa está en 200, después de las comidas en 300, si creo que las emociones me están disparando la glucosa, pero no hago nada ni por calmar las emociones ni por controlar la glucosa, y mi hemoglobina glicosilada está por arriba de 7%, triglicéridos altos, colesterol alto, obesidad, presión alta, pues esto va a desencadenar todo lo terrible que conocemos de la diabetes. Claro. Y que no es lo que erróneamente a veces creemos que es el uso de insulina, ¿sí? Sino el tener la glucosa alta, el colesterol alto, el peso descontrolado y la presión descontrolada va a favorecer la presencia de complicaciones. Las complicaciones pueden ser a nivel de los ojos, retinopatía, que es la principal causa de ceguera en el mundo. A nivel de los riñones, enfermedad renal crónica que puede concluir en insuficiencia renal con requerimiento de diálisis. Y a nivel de los pies, la presencia de neuropatía diabética que puede darnos como consecuencia la presencia de úlceras, y estas pueden favorecer, quien tiene una úlcera tiene un riesgo mayor de sufrir una amputación. Claro. Estas son las complicaciones, digamos así, microvasculares. Generalmente aparecen de la mano las tres. Entonces, por eso toda persona con diabetes debe de forma anual ir con el oftalmólogo y hacer examen del riñón para ver cómo está el funcionamiento de y debe ser revisado por su médico los pies en cada consulta, ¿sí? Porque el ver una úlcera o un cambio en el pie solamente en la forma o en las uñas ya nos puede alertar, hacia si están ocurriendo cambios por el descontrol metabólico. Y si globalmente estoy bien controlado, disminuyo el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, que son los infartos, insuficiencia cardíaca o infartos a nivel cerebral, que son lamentablemente la causa de muerte de las personas con diabetes. Entonces, siempre tener dos panoramas. Hago las cosas bien y me va bien, o no las hago bien y lamentablemente tendré que tratar las complicaciones que pude haber prevenido con un tratamiento integral. Sí. Doctora, ya para ir finalizando, yo tengo un canal de noticias médicas donde publicamos descubrimientos en el área de la endocrinología. ¿Nos podría compartir algo novedoso que usted considere en los últimos años que haya sido de importancia para el campo que usted maneja? Bueno, a mí una de las, será por también mi mayor inclinación o mayor gusto por tratar diabetes tipo 1, sí hay muchísimos avances tecnológicos y que facilitan mucho la vida de las personas con diabetes tipo 1, y es el descubrimiento de sensores continuos de glucosa. ¿Qué son estos? Son dispositivos que se colocan la mayoría en el brazo o en el abdomen y que permiten un control continuo de los valores de glucosa durante las 24 horas. Algunos con sistemas de alarma que al paciente con diabetes, a la persona con diabetes, le indican si su glucosa está subiendo o está bajando. Entonces, esto en tecnología es uno de los grandes avances, porque si un niño tiene diabetes tipo 1 y tiene 3, 4 años y está dormido, la madre de ese niño no vuelve a dormir hasta que él sea grande y se cuide por sí solo. En cambio, con la ayuda de estos dispositivos, las madres los pasan por los brazos de sus niños y saben cómo está la glucosa. Los mandan con tranquilidad a la escuela. Y a la par de esto, justamente el uso de microinfusoras o bombas de insulina, que sumado a los sensores vienen a funcionar como prácticamente un páncreas artificial, que permite un mejor control de la glucosa y sobre todo mejora muchísimo la calidad de vida de las personas con diabetes, principalmente tipo 1. Pueden ser también usadas en personas con diabetes tipo 2, también se benefician, pero pues la diabetes tipo 1 aparece desde muy temprano, entonces sí es una carga de enfermedad bastante fuerte para quien la tiene y también para la familia. Entonces, esto principalmente dentro de lo que es avances tecnológicos. Y cada vez pues hay nuevos fármacos en diabetes tipo 2 también. La diversidad de fármacos que existe es muy amplia, por lo que sí considero como muy penoso que teniendo tantos medicamentos de muy buena calidad, todavía tengamos que seguir viendo pacientes sin control metabólico y con complicaciones. Cuando ahora pues lo que deberíamos tener es a todos en control y disminuir las complicaciones, y lo que estamos viendo es que estas aumentan porque
menos del 45% de los pacientes tienen hemoglobina glicosilada dentro de la meta. Claro. Vamos a leer un comentario que hubo. ¿Qué sucede si un deportista no diabético usa insulina para ganar masa muscular? Riesgos versus beneficios. No sé si tiene... Bueno, en realidad no es una indicación. Sí. El uso de la insulina es estrictamente como terapéutico para personas con diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, que ya su glucosa, tipo 1 porque ya sabemos que no la produce, y tipo 2 porque ya el requerimiento es en este momento de insulina. Pero aprovecho para informar igualmente, sea insulina, hormona de crecimiento o otras sustancias, testosterona u otras sustancias anabólicas, no tienen ninguna aprobación, peor para gente deportista y potencialmente sana. Claro. Lo ideal es igualmente un plan de alimentación dirigido. Si mi deseo es fortalecer la masa muscular, pues aprovechar mejor los alimentos que me puedan ayudar a esto, tener una dieta balanceada y pues el ejercicio físico encaminado a esto. Pero el uso de sustancias anabólicas, ninguna está aprobada. Ya. Sí, doctora. Ya como pregunta final, disculpe que le haya tomado su tiempo, para estudiantes de medicina, ¿cuál sería su consejo para algunos que están cruzando la carrera, tal vez están empezando? ¿Qué les podría decir a ustedes que sería, desde su punto de vista hacia ellos, palabras de aliento o algún consejo que les pueda dar? Bueno, mi consejo es que la preparación es la que nos lleva al éxito. Entonces, desde que estamos en las aulas, lo importante es irnos involucrando en los problemas de los pacientes. Conocer la fisiopatología, conocer el tratamiento, para cuando tengamos la oportunidad de brindar un mejor servicio, lo hagamos pues con todo el conocimiento y que toda la formación y el bagaje de información que tenemos pueda beneficiar a los pacientes. Si no, pues no tiene mucho sentido nuestra formación. Claro. Muchísimas gracias, doctora. Si las personas quisieran ponerse en contacto con usted, ¿cuáles serían los medios en que podrían contactarla para una consulta? Bueno, muchas gracias igualmente por la entrevista. Muy importante poder brindar a la gente la información acerca de los procesos endocrinológicos patológicos y también fisiológicos. Trabajo en el Hospital Luis Bernaza en las mañanas y en la tarde tengo mi consulta privada aquí en el Omni Hospital, en la Torre 1. Sino también a través de redes sociales, que es bastante asequible poder llegar, Josefa Palacio, en Facebook o sino también en Instagram. Listo. Listo, doctora. Muchísimas gracias Muchas una gracias. vez más por la entrevista y espero haya sido grato, especialmente en cuanto a la información que llega a la audiencia que nos estará escuchando.